En este video vamos a estar haciendo la comparación entre dos de los mejores controles certificados para Xbox. Estamos hablando del GameSir G7 SE en contra del GameSir G7 HE. Así que ya sabes que después de la intro comenzamos con todos los detalles. En videos pasados ya habíamos hecho la comparación entre el G7 SE en contra del Kyle Flux, y ahora que tenemos disponible el G7 HE, vamos a hacer la comparación directa con su hermana mayor, la G7 SE. Vamos a estar viendo algunas comparaciones, dimensiones, pesos, pruebas, así como opiniones meramente personales sobre cuál es el mejor entre ambos. En caso de que te decidas por alguno de estos dos, te dejo los enlaces a las principales páginas donde lo puedes adquirir y utilizarlo en tus consolas de Xbox Series. Para comenzar, vamos a ver qué contiene ambos controles al hacer la adquisición de este producto. En ambos vamos a conseguir el sello de certificación de GameSir. Vamos a tener manuales de usuarios en diferentes idiomas, un pequeño tríptico con las principales redes sociales de la empresa, al igual que un sticker de la marca GameSir. Casi por terminar y no menos importante, en ambos vamos a tener una membresía de un mes de Xbox Game Pass Ultimate, que la podemos utilizar en cuentas nuevas o en cuentas que no tengan activa una suscripción. Y recordar que en ambos controles son totalmente alámbricos, va a contar con un cable trenzado de 3 metros con conectividad USB tipo C a USB tipo A para conectar a nuestras consolas e incluso computadoras con Windows y Xbox One debido a su compatibilidad. Abarcando el tema de las dimensiones, estamos hablando que es prácticamente el mismo control hablando en términos de dimensiones. Vamos a tener la misma ubicación de los botones, tanto de acción como A, B, X, Y, la misma disposición en la cruceta, los joysticks, los botones como el Nexus, el de opciones, el de pausa, el de compartir, al igual que los gatillos y los botones personalizables, que ahorita vamos a abarcar este tema más a fondo. En el apartado de las funciones tenemos este botón denominado M, lo vamos a encontrar en los dos dispositivos y en el cual hace algunas de las diferentes acciones. Por ejemplo, si mantenemos presionado el botón M y utilizamos las crucetas de manera horizontal, podemos aumentar o disminuir el volumen orientado ya sea más al juego o al chat de voz. Si lo utilizamos de manera vertical, aumentamos o disminuimos de manera general el volumen que estamos escuchando en nuestros audífonos. Al seguir manteniendo presionado el botón M y utilizar los botones como A, B, X, Y, podemos cambiar de perfil en las personalizaciones que hagamos en la reasignación de botones o en la asignación de la sensibilidad de algunos ajustes de los gatillos y de los joysticks. Es un acceso directo a los 3 perfiles personalizables o al modo predeterminado. Además de que como extra podemos personalizar también con el botón M de manera directa la asignación de botones, como lo puede ser los gatillos, como lo puede ser los botones de acción y los botones traseros personalizables. Recomiendo que lo hagamos esto directamente desde la aplicación para tenerlo de una manera visual y de una manera más sencilla. Otra de las funciones que vamos a encontrar en esos controles es que en ambos tenemos entrada de jack de 3.5 milímetros para conectar cualquier audífono compatible, incluso aún así tenga algún micrófono, ya que también tenemos la función física o de un botón para poder silenciar el micrófono en caso de ser necesario. Hablando de su conectividad, también en ambos tenemos entrada de puerto USB tipo C, en donde podemos conectar el cable trenzado que nos incluye de 3 metros con salida USB tipo A para conectar directamente a nuestra consola, la cual la va a reconocer de una manera instantánea ya que contiene certificación con Xbox. Como estábamos hablando que prácticamente es el mismo control, hablando de dimensiones, estamos hablando que en la parte del diseño también son muy mínimas las diferencias que podemos encontrar en esos dos controles. Una de las principales diferencias que podemos encontrar en el apartado de diseño es que en el modelo del G7 HE, en sus grips, tenemos una goma antiderrapante con este tipo de texturas, lo cual da como un beneficio al tener un agarre más seguro al momento de estar utilizando. En contraparte, el G7 SE solamente tiene una textura sobre el mismo plástico en el cual está construido el mismo control. Puede ser un punto asertivo para el G7 HE que contenga esta goma antideslizante con una textura antiderrapante, por así decirlo. La sensación al tacto de utilizarlo se siente muy segura o muy precisa al utilizarlo en el G7 HE. Como les mencionábamos que estábamos hablando de las mismas dimensiones y de la misma posición de los botones, también el recorrido, por ejemplo, de los gatillos de los botones LB o RB son prácticamente los mismos, igual o muy también similares a los controles originales de una consola de Xbox. Abarcando rápidamente el tema de diseño, originalmente lo podemos conseguir en color blanco, en color negro, incluso algunas ediciones un poquito especiales, pero un punto que se puede personalizar es el de las carcasas o de las cubiertas. Estas cubiertas están imantadas, no están atornilladas, son cubiertas que podemos quitar fácilmente, así como se está mostrando en el video, en el cual en ambos modelos son modelos compatibles o son modelos intercambiables, así como también lo estamos mostrando en el modelo del G7 SE y en el HE. Podemos intercambiar sus carcasas. Si se fijan,
tiene un anillo, ya sea en el color azul o en color gris, que también se pueden conseguir de manera independiente. Ayuda o beneficia la sensación de la rotación de los joysticks al rozar con este material. En el apartado de diseño y funcionabilidad, por así decirlo, es que alguna de las diferencias que vamos a encontrar es, por ejemplo, principalmente eso en los botones de acción. Los botones como A, B, X, Y del modelo G7 SE son botones de membrana, al igual que los botones de su cruceta. Son botones de membrana, una sensación muy parecida a los botones originales. En cambio, los botones del G7 HE son botones de micro switch, son botones de clics, por así decirlo, como si se tratara de un ratón, de un mouse, al igual que su cruceta. También son de micro switch, en el cual solamente de sensación se sienten un poco más seguros al utilizar botones de micro switch que botones de membranas, porque se sienten como si reaccionaran de una manera más instantánea. Y ahorita también vamos a hablar acerca de los input lag. Quizás la única desventaja de utilizar micro switch para algunas personas es de que puede llegar a ser hasta cierto punto molesto por los clics o los ruidos que este emite. Otra de sus funciones, aparte del diseño, es de que en ambos vamos a tener gatillos y joysticks con el efecto Hall. De manera súper rápida, el efecto Hall son imanes en lugar de potenciómetros convencionales que se utilizan generalmente en los controles originales de Xbox o de algunas otras marcas. En cambio, estos potenciómetros de imán tienden a soportar más ciclos de vida, tienen una mejor precisión y por obvias razones también tienden a tener una menor probabilidad que surja el efecto drift. En ambos vamos a encontrar este mismo efecto Hall tanto en los gatillos como en los joysticks, para que no haya ninguna preocupación al momento de elegir una u otra versión. Ya después de ver las dimensiones y el diseño, en el peso estamos hablando que en el modelo G7 SE tiene un peso de 222 gramos, en cambio en el G7 HE tiene un peso de 227 gramos, son 5 gramos de diferencia, pero en ambos tenemos materiales de construcción de muy buena calidad. Es un punto asertivo para los dos, se sienten de muy buena calidad, al igual o superior que unos controles originales. Casi por terminar, una de las funciones más destacables de estos dos controles es de que en ambos vamos a tener botones traseros personalizables que podemos programar dentro de la aplicación en nuestra consola de Xbox Series para la reasignación de estos botones. Podemos hacerlo para que ejecute cualquier acción, como puede ser el A, B, el X, Y, incluso hasta los gatillos independientemente, y así, por ejemplo, no despegar los pulgares para ejecutar alguna acción y jugarlo de una manera, por así decirlo, o adentrándose un poco más al modo competitivo. Ambos están posicionados literalmente en el mismo lugar y la sensación es muy buena y la respuesta también es muy buena. La única diferencia que aquí encontré, quizás fue algo muy personal, es de que la sensación del G7 HE es más sensible al G7 SE. Al ser más sensible, puede ser más propenso a que por cualquier movimiento, incluso hasta de manera accidental. En cambio, el G7 SE tiene un poquito más de resistencia, entonces podría decirse que se requiere un poco más de presión para poder ejecutar esta acción. La segunda diferencia notable que vamos a encontrar es que en el modelo G7 SE cuenta con la función para poder bloquear estos botones en caso de no ser necesarios. Aunque podamos cambiar el perfil en cualquiera de los dos modelos y no tenga ninguna función estos dos botones, en caso de que no lo requieras, sentir la sensación de manera personal, aunque no tengan alguna función, puede llegar a ser algún distractor. Quizás requiere un poco de costumbre para que te vayas acostumbrando a no presionarlos de manera accidental o irte acostumbrando al tipo de agarre para no estarlos presionando constantemente, pero que en el G7 SE nos incluye esos botones de bloqueo para solamente tenerlo uno activado o los dos desactivados. Para mí es un punto asertivo sobre este modelo, pero la sensación de respuesta es más rápida a mi consideración en el G7 HE. Ya después de ver las comparaciones en dimensiones, en peso, en funciones destacables de esos dos controles, vamos a ver qué función nos ofrece dentro de la aplicación en nuestras consolas de Xbox Series. Para eso vamos a tener que conectar nuestros controles vía cable a la consola directamente y la podemos utilizar sin ningún problema. Después de haber conectado, lo primero que se recomienda es dirigirnos al store de la Xbox y buscar la aplicación que se llama GameSir Nexus. Esta aplicación es totalmente gratuita, la vamos a descargar, la vamos a ejecutar y lo primero que vamos a encontrar es la parte de los perfiles, las vibraciones y las actualizaciones. Dentro de la parte de los perfiles, es lo que mencionaba anteriormente, tenemos 3 perfiles para personalizar dependiendo del tipo de juego que vayamos a utilizar. Puede ser shooters, simuladores, juegos de carrera, arcades, entre algunos otros. Podemos incluso cambiarle el nombre y la primera opción que vamos a encontrar es la reasignación de botones, donde podemos cambiar la reasignación de todos los botones, incluyendo los botones traseros del mismo control. Aquí en una prueba súper rápida solamente cambiamos el botón R4 por el
botón Y, mientras que el L4 lo cambiamos por el botón B, que generalmente en juegos shooters es para cambiar de arma y es para agacharse. Después tenemos la parte de los joysticks o las palancas, en la cual podemos cambiar la sensibilidad o la zona muerta, ya sea para que actúe de manera instantánea dependiendo del valor que lo pongamos en el valor inicial y en el valor máximo, que es el punto final. También lo podemos recorrer sin ningún problema para que el recorrido sea más corto. Esto, les digo, puede ser beneficioso para cierto tipo de juegos, en el cual hicimos algunas pruebas para que vieran el tiempo que tarda o la sensibilidad dependiendo el cambio que hagamos en el tiempo que va a responder dichos joysticks. También debemos tener otra opción que se llama sin procesar, que es una opción que nos amplía la cobertura, el cual nos da, por ejemplo, más precisión en algunos juegos. Yo les recomiendo que hagan pruebas porque no siempre es lo ideal o no siempre va a ser lo mejor dependiendo del tipo de juego o la manera en la que ustedes jueguen. Entonces también es una opción que recomiendo que hagan pruebas. Lo pueden hacer tanto del joystick izquierdo como del joystick derecho. Podemos cambiar la palanca izquierda por el control direccional. El D-pad o la cruceta es la encargada de hacer los movimientos. Quizás también pueda funcionar en algunos tipos de juegos. Y tenemos el bloqueo diagonal del control direccional o de la cruceta. En el apartado de los gatillos, al igual que los joysticks, tenemos una zona muerta. Podemos asignar una zona muerta o una sensibilidad, ya sea que el control actúe de manera instantánea en cuanto detecte movimiento, que los valores van cambiando de 0 a 255 o de 0 al 100%, por así decirlo. A mayor recorramos este valor inicial, va a ser mayor el recorrido para que empiece a contar de 0 a 100 los valores. Podemos hacer de la forma inversa, ya sea que inicie de manera instantánea y que el valor máximo sea en un recorrido más corto. Entonces de 0 a 100 lo podemos hacer de una manera más corta, también beneficioso para algunos juegos tipo shooter, por ejemplo, modificar estos valores. También tenemos la opción de gatillo sensible. Esta opción de gatillo sensible es que en cuanto detecte un movimiento, sus valores van a cambiar de 0 a 100 de manera instantánea. No va a existir una especie de recorrido. Muy bueno, por ejemplo, para los juegos de shooter, para los que apunten. También puede ser una opción importante para que el gatillo reaccione de una manera instantánea y sin hacer tanto recorrido. Y por último, y casi por terminar, tenemos la opción de la vibración. Recuerden que tenemos 4 motores de vibración, 2 en los grips y 2 en la parte de los gatillos, en donde podemos cambiar, por ejemplo, el nivel de la vibración. Podemos activar la opción de forzar la vibración del gatillo izquierdo o del gatillo derecho, en el cual conforme vayamos haciendo más presión o bajando el gatillo, va incrementando su vibración. Tenemos la sincronización de la vibración de los gatillos, en el cual tanto el gatillo como el motor de vibración de los grips van a vibrar al mismo tiempo. Igual pueden hacer pruebas en caso de que les guste o no este tipo de vibraciones. Ya en términos de cómo actúa este tipo de motores, me gustan más los motores de vibración que tiene el modelo G7HE. Y en caso de llegar a detectar algún problema, también obtiene opciones de la calibración. Podemos realizar opciones de calibración en caso de detectar algún problema, alguna especie de drift. Otra prueba muy complicada que hicimos es la parte del input lag, ya que prácticamente estábamos hablando que estamos teniendo el mismo input lag. Como lo hemos hecho anteriormente con los otros controles, no son pruebas tan profesionales, por así decirlo. Son pruebas que hicimos muy austeras, pero tratando de hacerlo lo más sincronizado posible para que vieran las diferencias que llegará ahí. Pero en términos generales estábamos hablando que prácticamente es el mismo resultado, ya que en unas ocasiones ganó el G7 SE, en otros ganó el G7HE, pero en términos generales estamos hablando de un empate técnico. Por ejemplo, aquí en el gatillo, utilizando los valores predeterminados en ambos controles, pudimos detectar que en un principio se sentía que el G7 SE era el que tenía mejor tiempo de respuesta. Repetimos este proceso varias veces, es muy poca la diferencia que hay en el que el G7 SE es mejor que el HE. Por ejemplo, en esta última prueba que hicimos, les repito, el G7HE ganó, pero nosotros dos ganó el G7 SE. Entonces digo, eso era muy complicado determinar quién era el ganador. Entonces yo lo declaro como un empate técnico porque estamos hablando que prácticamente están teniendo el mismo tiempo de respuesta. En el segundo gatillo, en el gatillo para disparar, por ejemplo, en esta primera prueba ganó el HE. En esta segunda prueba, por ejemplo, si se fijan, ganó el G7 SE. Entonces digo, era muy complicado determinar cuál era el ganador. Y aquí en esta tercera prueba volvió a ganar el HE. Al saber que son botones diferentes en los botones de sesiones, unos de membrana y otros de micro switch, también hicimos pruebas de input lag. Lo hicimos en el botón A, que es el botón para brincar. Entonces vamos a hacerlo lo más sincronizado posible, donde si siguen es casi prácticamente el mismo tiempo de respuesta. Quizás por muy poco el G7 SE es el que inicia primero, pero literalmente estamos hablando que es el mismo tiempo de respuesta. Estos valores van a cambiar dependiendo cómo tú hayas personalizado esto, tu monitor, tu pantalla. Los mismos tiempos de respuesta de tu monitor y pantalla puedan cambiar. Aquí en el botón B, que es para agacharse o para levantarse, si fijan, un poquito más rápido fue el G7 SE. Posiblemente puede ser hasta por la sincronización que hice de los botones. Es muy difícil determinar cuál fue el ganador. Al igual que el botón Y para cambiar la arma, se nota que fue más rápido el G7 SE. Y la última prueba que hicimos fueron de los botones traseros. Solamente asignamos el botón, uno para cambiar el arma y el otro para agacharnos. En el primero, para cambiar el arma, es un poquito más rápido el G7 SE, pero es muy poca la diferencia
se puede notar. Repetimos la misma acción y se fijan, es un poquito más rápido el G7 SE, pero no puedo determinarlos a cierto punto porque es muy mínima la diferencia. Y en cambio en el otro botón que lo asignamos para agacharnos, muy mínimamente el G7 SE empieza primero por el movimiento del arma, se levanta prácticamente al mismo tiempo. Es muy difícil determinar cuál es, entonces en mi consideración, en ambos, independientemente que sean de microswitch o de membrana, tienen el mismo tiempo de respuesta. Ya en la parte de las pruebas de estos dos controles y dando mi opinión 100% personal y sincera, es que estamos hablando del mismo control con algunas diferencias muy mínimas entre uno y otro. Es un poco complicado recomendar cuál es el mejor para ustedes, cuál yo pudiera decidir cuál es el mejor para ustedes, ya que en todas las pruebas que hicimos son muy similares, son diferencias mínimas tanto en estética como en detalles y en funciones, lo cual destaque una sobre la otra. En cualquiera de esas dos adquisiciones te va a estar llevando lo mejor que hay por el momento en esta marca de controles, certificados por Xbox, con un tiempo de respuesta muy bueno, con materiales de construcción muy bueno y con algunas diferencias como lo pudiera ser el grip antideslizante del HE, un bloqueo de los gatillos traseros físicos del SE o un mejor sistema de vibración del HE. Les digo, son muy pocas las diferencias que hay, botones de membrana, botones de microswitch, pero que al final de cuentas no hay una ventaja una sobre la otra. Son muy pocas las diferencias en las cuales te pudieras basar para escoger el mejor, así que yo lo declaro como un empate. Aún así, por la novedad o por lo reciente que es, pudieras inclinarte un poco por el último modelo, que es el G7 HE. Hablando en precios, por el momento el modelo del G7 SE tiene un precio de 612 pesos con 78 centavos. En cambio, el modelo del G7 HE tiene un precio de 795 pesos con 24 centavos. Estos precios pueden cambiar dependiendo del cupón, el día de oferta. Les voy a estar dejando los enlaces oficiales de diferentes tiendas en caso de que te decidas adquirirlo en alguna otra tienda diferente a la de AliExpress. Pero en términos generales, en ambos vas a tener la misma experiencia en cuestión de funcionabilidad. Son muy pocos los detalles estéticos y funcionales que hacen la diferencia de uno sobre el otro, así que de manera personal no puedo dar alguna ventaja y esperemos en un futuro GameSeer siga sacando más modelos para seguir haciendo más revisiones, porque sabemos que son controles de muy buena calidad y que casi por lo general cuando hacemos este tipo de videos tenemos comentarios muy positivos de esta marca. Esto era todo lo que quería traerles acerca de estos dos controles. Ya hemos hecho la revisión de algunos otros, les dejo todos los enlaces en la parte de la descripción por si te interesa algún otro modelo. Sin más, es todo por este video. Soy Retromanía, espero le den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.